Bien, damas y caballeros, vamos a hacer esta parte, sí que era un poquito más ágil ya. La parte más amplia, si se quiere, ha estado en la 1 y 3.ª reunión. Algo sobre la cirrosis hepática. ¿Qué es la cirrosis hepática? La cirrosis es una reacción panvisceral, es decir, de todo el hígado, vale decir, es una patología difusa del hígado. Por eso hay que hacer la biopsia, no es mayor dificultad porque no se busca nódulo, ¿no? Si no se va y se hace la biopsia de cualquier sector del parénquima hepático. ¿Qué caracteriza la cirrosis? Uno, la fibrosis. Fibrosis entendida como expresión de cicatrización también, por si acaso. Y el otro componente es el nódulo de regeneración, que cuando alcanza menos de 3 milímetros se le conoce como micronodular. Y cuando tienen más de 3 milímetros, 4, 6, 8, más de 1 centímetro, o son muy irregulares, se llama macronodular. Alguna propuesta de repente etiopatogénica que la vamos a ver en el transcurso de esta disertación. Además, se presenta o se produce una alteración de la arquitectura hepática, dando lugar a algunas alteraciones vasculares, desde unos shunts o unas comunicaciones anormales, tanto intrahepáticas como en la circulación sistémica, y lógicamente la circulación más cercana a ellos es donde tiene mayor compromiso y tiene una importancia fisiopatológica muy interesante que la vamos a ver. El otro detalle es de que debemos tener conciencia desde este momento que hablar de cirrosis es hablar de un proceso irreversible del hígado. Podría, si es que se ataca el factor desencadenante o se elimina la noxa, podría esto disminuir o detenerse, pero en ningún caso, creo yo, se le puede asegurar que ese paciente que ya está diagnosticado de cirrosis se le vaya a decir que se va a curar. Hay una clasificación morfológica. Como verán ustedes, aquí no decimos, no hay cirrosis por A, por B, por C, sino más bien la morfología. Dice la cirrosis micronodular, pequeños nódulos de regeneración y gruesos tabiques fibrosos. Macroscópicamente, ¿qué podría ser? Podría haber una hepatomegalia, porque generalmente, si es que es especialmente por cirrosis tipo alcohólica, que además es la causa más frecuente, también tiene esteatosis. Vamos a ver algunas fotografías seguramente. Para contrastarlo con la cirrosis macronodular, en donde los septos y los nódulos son de tamaño variable y los lobulillos no alterados de una manera tan severa como ocurre con la cirrosis micronodular. Si tenemos la oportunidad de examinar el hígado, macroscópicamente se ve un tamaño hepático variable de acuerdo a la magnitud de las necrosis que tenga. A veces es mucho más pequeño. También en la micronodular, por ejemplo, hay hígados muy pequeños, ¿ah? Y dependiendo lógicamente de la fibrosis, tendrá más o menos consistencia el hígado, ¿no? A veces es muy duro, que denota que hay mucha fibrosis. Y una cirrosis mixta que tiene con los dos aspectos. La clasificación etiológica, con más o con menos porcentaje en una que otra estadística, sin embargo, la alcohólica va a la cabeza en toda la serie. El porcentaje tal vez de la cirrosis post-hepatitis viral, lógicamente dependerá de la zona donde se haga el estudio, donde se haya hecho la referencia. Pero la alcohólica sigue siendo la cabeza. Después vienen enfermedades virales, otro tipo de, como hemos visto, el caso de la trastorno del metabolismo, ¿no? Hemocromatosis, Wilson, alfa, una antitripsina y otro, una criptogenética que ahora
a veces este término va variando un poco, no el término propiamente, sino como que trata de ir a descartarse un poco porque en muchos de los casos ya se encuentra. Antes decía criptogenética, no tenía, no se le encontraba causa desencadenante fehaciente, pero ahora como ya hay posibilidad de hacer el diagnóstico, esta criptogenética no sería raro que cambie también de denominación después, ¿no? Aquí una relación a causa de la fibrosis, aparte del que he señalado, vean ustedes. Cuando hay una fibrosis perisinusoidal, esquistosomiasis. Particularmente quien les habla nunca ha visto una esquistosomiasis hepática. Y una fibrosis idiopática portal menos. Drogas y toxinas. Cuando hay fibrosis parenquimal. La primera era especialmente perisinusoidal. Y esta es cuando hay parenquimal. Drogas y toxinas, alcohol a la cabeza. Algunas otras sustancias que son de uso puramente terapéutico no son tan frecuentes por fortuna. Infecciones sí, y las infecciones por hepatitis crónica B y C. Brucelosis ya no vemos casi brucelosis. Echinococcus nunca hemos visto, a pesar que hemos visto regular cantidad de hidatidosis, sin embargo, no la vemos. Autoinmune, también hay una entidad que se llama hepatitis autoinmune crónica, anormalidades vasculares, trastorno metabólico, los que hemos señalado, y otros, obstrucción biliar, también esta lista que están viendo ustedes acá, y la miscelánea, ¿no? La famosa esteatosis hepática no alcohólica o la esteatohepatitis no alcohólica. Y esta serie de entidades. Acá tienen un ejemplo de un hígado con cirrosis macronodular. Vean estos bultos, si se quiere, de diferente tamaño, unos más grandes obviamente, con una deformación muy evidente. Y la zona, en esta zona donde está en este caso el puntero, un poquito más amarillenta, si se quiere, esos son el tejido remanente que no está hecho todavía cirrosis. Esta irregularidad es mucho mayor, como verán ustedes, por los tamaños variables de los nódulos hepáticos o los nódulos de regeneración. Clásicamente, cuando se ve este tipo de cirrosis, se habla, y así se conocía antes, cirrosis posthepatítica. No dice postviral, ¿no? No, posthepatítica en general. ¿Por qué? Porque hay lesiones hepáticas con necrosis amplias por toxinas, algunos medicamentos, algunos venenos, etc. Y como hay amplia zona de necrosis y el paciente no fallece, lógicamente, esto se puede fibrosar o se puede regenerar en algunos focos, pero de una manera muy irregular. Por eso se llama macronodular. La micronodular, por el contrario, verán ustedes, este es un color amarillento, muy característico. Pero la nodularidad es muy fina, tanto en la superficie externa, a través de la cápsula de Gleason se puede notar muy claramente, la consistencia en todos los casos está aumentada siempre, y aunque como vemos aquí por la coloración amarillenta que tiene, probablemente te tenga también mucha esteatosis. Sin embargo, nosotros hemos llegado a ver en algunos casos de una autopsia que tuvimos un hígado que llegó a pesar o alcanzó máximo 520, 530 gramos. Es decir, se había reducido a 1/3 el tamaño del hígado normal. Característicamente hemos señalado, esto es con una coloración especial, el nódulo regenerativo, que es esta zona amarillenta donde estamos pasando el puntero, y el tejido fibroso que abraza, que ahoga al parénquima hepático del nódulo regenerativo. Esta es una disrupción mucho mayor, verán ustedes, muy irregular ya. Todo lo que es celeste aquí, o azulado, es tejido conjuntivo. Miren la alteración que hay. Lógicamente aquí no va a haber ningún fragmentito prácticamente de parénquima que esté viable y que pueda decirse que
este es espacio porta, este es vena central, aquí no, aquí hay esa disrupción completa del parénquima de la estructura hepática. Bueno, esa es la cirrosis, pero ¿qué complicaciones puede tener la cirrosis? De hecho, hay algunas muy serias. La primera es de que condiciona una hipertensión portal, es decir, un incremento considerable de la presión en el sistema porta. Condicionando esto por vecindad y por asociación, por conexión que haya, varices esofágica o del estómago, también puede ser hemorroides, que condicione una complicación posterior de una hemorragia. Hemos visto nosotros varios casos de muerte por un choque hipovolémico, por ruptura y que no se puede controlar la hemorragia, condicionado por la cirrosis. La otra es de que, lógicamente, si está tan comprometido el parénquima hepático, no es raro de que llegue a una insuficiencia. Llegando a insuficiencia, entonces no puede metabolizar ni limpiar todas las toxinas, si se quiere, o algunos elementos, sustancias que tienen que ser metabolizadas en el hígado, y se quedan circulando en la sangre incrementando las concentraciones de estas. Y en algún momento pueden llegar a llegar a alcanzar valores tóxicos, tanto a nivel encefálico y una manifestación muy típica de la insuficiencia hepática, ustedes saben, es la ictericia. El hecho solamente de tener hipertensión portal puede condicionar también la fuga de líquido a través de los canales linfáticos hacia la cavidad abdominal, el cuadro que se conoce como ascitis. Esta ascitis, además, porque esto tiene dos mecanismos por si acaso. Uno es el hecho de la dificultad de la circulación de la sangre a través del parénquima hepático por la vía de canales vasculares. El otro detalle es de que como hay insuficiencia hepática o hay deficiencia en la producción de proteína, dentro de ella la albúmina, y el principal proveedor de albúmina del organismo es el hígado, entonces se produce una baja, una hipoproteinemia, y al producirse hipoproteinemia se condiciona baja de la presión osmótica del plasma. Y al producir presión osmótica disminuida del plasma, más alteración hemodinámica por la dificultad que tiene para circular la sangre a través de los canales vasculares del hígado, se incrementa la ascitis. ¿Y qué es la ascitis? Es un trasudado a nivel abdominal. ¿Qué puede condicionar eso? Que haya después una infección espontánea, o que haya un síndrome hepatorrenal. Por eso aquí se llama peritonitis bacteriana espontánea o un síndrome hepatorrenal, que está dado por una serie de mecanismos que lo vamos a aproximar seguramente ahora. Nuevamente acá, ¿qué condiciona la hipertensión portal? Una esplenomegalia. El hecho de que haya esplenomegalia también condiciona que haya una hiperfunción de repente del vaso, provocando atrapamiento de elementos formes, ¿no? Lo que se llama un hiperesplenismo. Entonces puede condicionar anemia, leucopenia y trombocitopenia. Por otro lado, la hipertensión portal provoca o puede ayudar a la formación de cortocircuitos portosistémicos, comprometiendo la red venosa colateral, produciendo efectos, lo que se conoce como cabeza de medusa al nivel umbilical, las varices esofágicas que ya hemos señalado y hemorroides. Por aumento de la presión hidrostática nada más dentro de los vasos sanguíneos por la dificultad que hay para que circule la sangre a nivel hepático. El aumento de estas concentraciones y de otras hace que el paciente tenga un hedor hepático muy característico. En este caso dicen que el responsable de esto es el dimetilsulfido.
como quiera que el parénquima hepático está alterado, está sufriendo, lógicamente habrá unas alteraciones del metabolismo de las hormonas sexuales. Aumento de las concentraciones de FSH y LH, si es que es un varón el que la padece, puede llegar a tener atrofia testicular, pérdida del vello axilar y torácico, ¿no? Inversión del patrón normal del vello púbico, puede haber ginecomastia cuando hay alteraciones de la producción de androes, hormonas masculinas, aumento de la relación del estradiol con testosterona libre. Esto provoca eritema palmar, ¿no? Muy característica en la palma de las manos, telangiectasia y ginecomastia también en algún momento. Aparte de otros tipos de esferas psicológicas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, la complicación, una de las complicaciones más frecuentes tal vez, y por qué no, tal vez una de las más indeseables, es las varices esofágicas, que son varices del tercio inferior o del extremo distal del esófago, y a veces también del fondo gástrico, que cuando comienzan a sangrar esto, si no hay una atención de urgencia rápida, y el paciente se puede, y aún así, haciendo el diagnóstico adecuado, teniendo los requisitos indispensables para hacerlo, o dígase dentro de los hospitales, el paciente se puede morir porque no se puede cohibir la hemorragia. Y acá están más o menos los mecanismos que estábamos señalando, ¿no? La vena porta, como hacia la vena porta drenan muchos de estos componentes vasculares, igual los de retorno venoso, como estamos viendo acá. Acá faltaría la vena esplénica. Lógicamente, si no pasa la sangre adecuadamente a través del estómago, la presión dentro de ellas va a aumentar y se va a provocar también los famosos shunt esplénicos, hepáticos primero y después también sistémicos, que puede condicionar la aparición de muchos de los síntomas de la cirrosis. Algo que estábamos viendo, miren, alteraciones endocrinas, exceso de estrógenos circulantes, estas características que hemos visto: atrofia testicular, disminución de la libido, ginecomastia, disminución de vello axilar, trastorno del ciclo menstrual en el caso de las damas, alteración de la coagulación, petequias, equimosis, hematomas, epistaxis, gingivorragias, etc. Esta es la característica de la citis: un abdomen muy voluminoso, a tensión inclusive, que hace muy difícil a veces la postura vertical erguida del paciente o de la paciente. Esto es una exageración, pero para que vean ustedes la dilatación enorme que tiene, con una herniación, si se quiere, de la cicatriz umbilical también. Están haciendo una evacuación acá para tratar un poco, por lo menos para evacuar. Esta es la circulación colateral. Miren ustedes cómo se acentúan las venas debajo de la piel, en la piel, y aquí está el cicatriz umbilical. A veces esto se hace así, una manera radial, llegan hacia la cicatriz umbilical, lo que se conoce como cabeza de medusa. Ginecomastia, ictericia, muy marcada, que se puede ver en los laboratorios también. Pérdida del vello. No es patognomónica, pero de todas maneras puede haber edema, ya no solamente ascitis, sino también edema en miembros inferiores, eventualmente una anasarca. Gingivorragia, sangrado petequial, donde está señalado con ese lápiz es el tamaño del vaso, una tremenda esplenomegalia. Y los métodos de diagnóstico, siempre los invasivos al último, pero lógicamente es quizá el más fidedigno, ¿no? Con una biopsia, un diagnóstico anátomo-patológico, y puede ayudar a examinar o ver la etiología.
El otro detalle es para ver cómo va evolucionando la cirrosis en el tiempo de repente. Las técnicas, bueno, ya dependerá del que esté capacitado para hacerlo. La laparoscopía puede provocar o puede condicionar un diagnóstico temprano, siempre y cuando se sospeche, lógicamente. El otro detalle de ayuda que tiene la laparoscopía es que puede determinar y puede describir bien la morfología y a través de la laparoscopio, lógicamente, hacer una biopsia. La ecografía abdominal, no tamaño, estructura, citis, pueden medir si es que hay aumento de la presión portal, puede verificarse que hay flujos sanguíneos plenoportálicos, laterales, etc. El pronóstico, las causas más frecuentes, no solamente de mal pronóstico, sino de muerte, dirías. Una insuficiencia hepática, que no se pueda controlar lógicamente ya. Una hemorragia digestiva y eventualmente una transformación maligna del hígado. Ahí tienen la asitis. Causa de asitis, es decir, de líquido dentro de la cavidad abdominal. Cirrosis, de lejos, la principal causa. Miren ustedes. Pero puede ser que sea otro líquido, ya más que trasudado, ya exudado, más evidente. Y esto se asocia con neoplasia maligna. No quiere decir que no haya exudado en la cirrosis. No. Sino